La primera lección que Maquiavelo nunca escribió directamente, pero que se encuentra entre cada línea que afiló, es esta brutal verdad: a la calidez invita a la invasión, la suavidad invita a la conquista, y la visibilidad emocional se convierte en un mapa que otros aprenden a explotar. El mundo no castiga la crueldad ni de lejos tanto como castiga la exposición, porque la exposición señala necesidad, y la necesidad despierta depredadores que se esconden tras sonrisas educadas. Desde que naces, fuerzas empiezan a estudiarte, no para comprenderte, sino para medir cuánta presión soportas antes de doblegarte, cuánto dolor antes de suplicar, cuánta negligencia antes de buscar la aprobación. Quienes conservan la calidez creen que la humanidad recompensará la sinceridad, pero la historia susurra una lección más fría, grabada en imperios en ruinas y hombres destrozados. El mundo no te responde según tu intención, te responde según tu debilidad. Ser frío como una piedra no es ser despiadado, sino volverse ilegible, negar a los demás la satisfacción de predecir tu próximo movimiento emocional. Cuando las personas no pueden leerte, no pueden controlarte, y cuando no pueden controlarte, te temen. El miedo, no el amor, es la primera capa de respeto en un sistema hostil disfrazado de sociedad. Maquiavelo comprendió que los humanos no se guían por la virtud en momentos de ventaja, sino por el impulso, la autopreservación y la oportunidad. La sonrisa que te reconforta hoy es la misma que justificará tu destrucción mañana, si las circunstancias lo permiten. Cada reacción emocional que muestras se convierte en moneda de cambio en tu contra más tarde. Cada confesión en un arma futura. Cada herida visible en una invitación. La frialdad no es una armadura forjada en la crueldad, sino una disciplina forjada en la conciencia. Es el arte de contenerse, de observar mientras otros se rebelan, de dejar que el silencio haga el trabajo que tus palabras nunca pudieron. En silencio, las personas proyectan sus miedos, traicionan sus intenciones y exponen las fracturas que ocultan desesperadamente. La piedra no ataca, pero sobrevive a la tormenta. La mayoría de las personas se destrozan no por ser malvadas, sino porque permanecieron blandas en entornos que premiaban la agudeza. Confiaron en el tiempo en lugar de la estructura, en la esperanza, en lugar de la estrategia y en la emoción, en lugar del posicionamiento. La advertencia de Maquiavelo no es un llamado a abandonar la moral, sino una exigencia de separar los valores internos del comportamiento externo. Puedes sentir profundamente, pero nunca debes expresarlo libremente. El poder no es ruidoso, está contenido. El mundo te pone a prueba sin descanso, aumentando la presión hasta que encuentra el punto en el que te quiebras. Y una vez que lo encuentra, regresa una y otra vez. Quienes sobreviven aprenden a sellar sus fracturas, a reemplazar la reacción por el cálculo y a mantener la calma, mientras otros se derrumban bajo su propio ruido. La frialdad entonces se convierte en compasión hacia ti mismo. Sangrar en espacios públicos donde la sangre atrae lobos. Si no eliges la piedra, el mundo elegirá la fragmentación por ti y llamará a esa lección destino. Entiende esto: el individuo frío no está vacío, está sellado. Se mueve sin anunciar intenciones, observa sin revelar lealtad y actúa solo cuando los resultados ya están inclinados a su favor. Las personas cálidas se explican, las frías dejan que los resultados hablen. Uno se convierte en una historia que otros reescriben, el otro en una fuerza a la que otros se adaptan. La piedra recuerda cada impacto, pero nunca reacciona impulsivamente. Y este recuerdo es lo que agudiza el juicio. Cuando dominas la contención emocional, dejas de rogarle a la realidad que se ajusta y empiezas a organizarla para que sea posible sobrevivir. Aquí es donde la resiliencia se transforma en dominio silencioso, donde la resistencia se convierte en influencia
y donde la supervivencia se transforma en autoridad ganada únicamente mediante la contención, el silencio se convierte en estrategia, la paciencia en presión y la quietud en el lenguaje que el poder entiende mejor globalmente. En la frialdad se malinterpreta porque la mayoría de la gente la confunde con vacío, cuando en realidad es compresión. Es el acto psicológico de retraer el mundo interior con tanta fuerza que nada se filtra sin intención. Maquiavelo observó que quienes muestran demasiada humanidad, demasiado pronto, invitan a la manipulación, no a la compasión, porque la naturaleza humana interpreta la apertura como disponibilidad. El mundo no pregunta si puedes soportarlo. Asume que no puedes hasta que se demuestre lo contrario y pone a prueba esa suposición mediante humillaciones sutiles, retrasos calculados y exclusiones silenciosas diseñadas para ver si protestas, das explicaciones o reaccionas emocionalmente. La reacción es la señal que esperan. En el momento en que reaccionas, revelas puntos de presión. La frialdad elimina esos puntos. Cuando dejas de reaccionar, las personas se sienten incómodas porque pierden la orientación. Ya no pueden distinguir si están ganando, ofendiendo, influyendo o siendo observadas. Esta incertidumbre las desestabiliza más que la confrontación. La mayoría de las personas dependen de los ciclos de retroalimentación emocional para sentirse seguras en las interacciones. Y cuando les niegas esa retroalimentación, comienzan a proyectar sus propias inseguridades en ti. No es accidental, es diagnóstica. En su confusión, revelan sus intenciones, sus miedos y sus jerarquías ocultas. La frialdad se convierte en un espejo que obliga a los demás a enfrentarse a sí mismos sin distorsión. Maquiavelo comprendió que el poder a menudo no reside en la acción, sino en la negativa a actuar prematuramente. Una piedra no persigue el respeto, lo impone mediante la inmovilidad. Cuanto más frío te vuelves externamente, más control obtienes internamente, porque tu energía ya no se desperdicia en defender percepciones, corregir malentendidos o calmar egos que nunca debieron ser satisfechos. El desapego emocional no es la ausencia de sentimientos, es el dominio del tiempo. Lo sientes todo, pero no liberas nada hasta que cumple un propósito. Así es como la influencia se construye silenciosamente, sin espectáculo. El mundo moderno castiga esta moderación porque prospera en el exhibicionismo emocional, donde la visibilidad se confunde con el valor y la vulnerabilidad se monetiza como virtud. Pero la advertencia de Maquiavelo rompe esta ilusión con precisión quirúrgica. Quienes exponen su mundo interior con demasiada libertad pierden soberanía sobre él. Cuando tus emociones se hacen públicas, otros las gobiernan. La frialdad recupera esa soberanía. Te permite transitar el caos sin absorberlo, presenciar la crueldad sin internalizarla y observar la traición sin responder de inmediato a la respuesta. Es poder cuando se demora. El silencio obliga a otros a llenar el vacío, y lo que hacen con él a menudo los condena más que cualquier acusación. La persona fría aprende a permitir que otros se extiendan demasiado, expliquen demasiado y se comprometan demasiado, revelando exactamente su postura sin que se la pidan. Esto no es manipulación, es paciencia convertida en arma a través de la conciencia. Maquiavelo no admiraba la crueldad por sí misma, admiraba la eficiencia. Las reacciones emocionales son ineficientes porque intercambian el posicionamiento a largo plazo por un alivio a corto plazo. La frialdad niega ese intercambio, te enseña a absorber la incomodidad sin convertirla en debilidad. Can el tiempo. Esta restricción transforma tu identidad. Dejas de necesitar validación, de buscar el cierre, de dar explicaciones
a quienes se empeñan en malinterpretarte. Tu sola presencia comienza a alterar la dinámica. La gente habla diferente a tu alrededor, duda antes de cruzarte y calcula antes de despedirte. No porque amenaces, sino porque ya no eres legible. En la ilegibilidad reside la libertad. El mundo no puede destrozar lo que no puede agarrar, ni puede agarrar lo que se niega a presentar asideros emocionales. La piedra sobrevive no resistiendo cada golpe, sino negándose a fracturarse bajo presión repetida. La frialdad no es la muerte del alma, es la disciplina que la mantiene intacta en entornos diseñados para erosionarla lentamente. Cuando dominas esta disciplina, dejas titenme la crueldad del mundo porque ya no te ofreces como superficie para que la tallen. Te conviertes en profundidad en lugar de exposición, masa en lugar de ruido y gravedad en lugar de reacción. Llega un momento en que la persona fría se da cuenta de algo inquietante y a la vez liberador. En el mundo no es cruel de por sí, simplemente es indiferente a todo lo que no puede defenderse. La advertencia de Maquiavelo se agudiza aquí, porque la indiferencia es mucho más peligrosa que el odio. El odio aún reconoce tu existencia. La indiferencia la borra a menos que le impongas. Peso. La frialdad crea ese peso. Cuando dejas de buscar la reciprocidad emocional, empiezas a ver cuán transaccionales son la mayoría de las relaciones, cuán rápido se disuelve la lealtad bajo presión y cómo la moralidad a menudo solo sobrevive en condiciones cómodas. Esta comprensión no te vuelve amargado, te hace preciso. La precisión es la evolución de la inocencia. La piedra no maldice la tormenta por ser violenta, sino que ajusta su posición y deja que el tiempo la erosione en otra parte. Quienes permanecen emocionalmente expuestos internalizan cada decepción como un fracaso personal. Pero la persona fría replantea la decepción como datos. Cada traición se convierte en información, cada descuido en un patrón, cada insulto en una medida de cómo los demás perciben tus límites. La frialdad convierte el dolor en inteligencia. Al principio te sientes solo. A medida que retiras el acceso emocional, menos personas se reconocen en ti, porque la mayoría conecta a través de la debilidad compartida, no de la fortaleza compartida. Cuando la debilidad ya no está disponible, los vínculos superficiales. Maquiavelo anticipó este aislamiento y lo consideró el precio de la claridad. El poder siempre ha sido una disciplina solitaria, no porque otros sean indignos, sino porque la mayoría no puede tolerar el silencio interno necesario para ejercerlo responsablemente. En ese silencio, comienzas a escuchar de nuevo tus propios instintos embotados por el constante ruido emocional y la validación externa. Empiezas a notar el ritmo, a leer las alas, a percibir los cambios antes de que afloren. La frialdad agudiza la percepción porque elimina la urgencia. La urgencia ciega. Quienes se apresuran a ser comprendidos, a menudo terminan controlados por las mismas personas de quienes buscan la aprobación. La piedra espera. Esperar no es pasividad, es dominar el impulso. Mientras esperas, otros revelan impaciencia, derecho y miedo. Presionan, provocan, ponen a prueba y escalan, esperando obtener una reacción. Cada intento fallido refuerza tu posición. La ausencia de reacción se convierte en un muro psicológico que no pueden escalar. Con el tiempo, este muro cambia la forma en que te tratan. Las personas negocian contigo en lugar de asumir el acceso. Eligen las palabras con cuidado, cuestionan tus intenciones y, a menudo, proyectan sobre ti una autoridad que nunca reivindicaste. Así es como se forma el poder silencioso, no mediante declaraciones, sino mediante una constante contención emocional. Maquiavelo advertía que quienes anhelan ser amados terminan siendo despreciados,
porque la necesidad repele la frialdad elimina la necesidad al hacerte autosuficiente. Ya no necesitas permiso emocional para existir plenamente. Esta autosuficiencia es malinterpretada como arrogancia por quienes dependen de la afirmación externa. Pero la arrogancia es ruidosa y defensiva, mientras que la frialdad es silenciosa y arraigada. La diferencia se siente de inmediato. Una exige atención, la otra exige espacio. El mundo pone a prueba este espacio implacablemente, pero cada prueba que superas sin reaccionar endurece tu piel psicológica. Con el tiempo, lo que una vez te hirió apenas se registra, no porque sientas menos, sino porque has reclasificado la mayoría de los estímulos como irrelevantes. La relevancia se elige, no se impone. En esta elección es donde comienza la libertad. Cuando dejas de otorgarle autoridad emocional a cada evento externo, tu mundo interior se estabiliza. La estabilidad atrae oportunidades, porque el caos evita lo que no puede perturbar. La advertencia de Maquiavelo resuena aquí con claridad definitiva. Si no aprendes a convertirte en piedra, el mundo te esculpirá violentamente en fragmentos que satisfagan sus necesidades, no las tuyas. La frialdad interrumpe ese proceso. Preserva tu forma, y una vez preservada tu forma, puedes decidir, con una calma aterradora, exactamente dónde y cuándo aplicar la fuerza. A la frialdad alcanza su máximo refinamiento cuando comprendes que no se trata de aislarte del mundo, sino de decidir que se gana la entrada. La advertencia más profunda de Maquiavelo nunca se centró solo en los demás, sino en el caos interno que destruye a las personas mucho antes que los enemigos. La mayoría se desmorona no por golpes externos, sino por conflictos internos, por querer ser fuerte mientras anhela aprobación, por desear el control mientras deja escapar sus emociones en momentos de estrés. La piedra resuelve este conflicto al elegir la alineación sobre la contradicción. Cuando tu comportamiento externo coincide con tu estrategia interna, la fricción desaparece. Dejas de dar explicaciones porque la explicación suele ser una súplica inconsciente de aceptación. Dejas de justificar tus límites porque los límites que requieren justificación ya están comprometidos. La frialdad simplifica la vida al eliminar negociaciones emocionales en las que nunca aceptaste participar. Esta simplificación es peligrosa para quienes se benefician de tu confusión. Cuando ya no reaccionas de forma predecible, los manipuladores pierden sus guiones. Escalan, culpan, adulan, se retiran o provocan, repitiendo tácticas para ver qué versión de ti sigue respondiendo. La frialdad es consistencia bajo presión. Les niega la variabilidad. Con el tiempo se retiran o se adaptan, y cualquiera de los dos resultados te devuelve el control. Maquiavelo comprendió que el poder no se mantiene mediante la asertividad constante, sino mediante la fiabilidad de tus límites. La gente respeta lo que no puede cambiar. El individuo frío se vuelve inamovible, no por terquedad, sino por claridad. Sabes que tolerarás y que no, y no te comunicas ni emocionalmente ni en exceso. Tus acciones imponen tus estándares sin espectáculo. Esta imposición silenciosa transforma tu autoimagen. Dejas de verte como alguien que debe soportar eternamente y empiezas a verte como alguien que elige selectivamente. La elección es la base de la dignidad. Sin ella, la fuerza se convierte en martirio. La frialdad protege la dignidad al evitar la sobreexposición emocional en momentos de vulnerabilidad. Te enseña a retirarte estratégicamente, no emocionalmente. Retirarse no es debilidad cuando preserva la posición. La piedra se aleja de la ola solo para permanecer cuando la ola se va. En la vida moderna, esto se traduce en resistir el impulso de responder de inmediato,
defender la reputación impulsivamente o buscar un cierre que solo beneficia a la otra parte. El cierre suele ser una trampa disfrazada de sanación. La frialdad la evita al centrarse en la continuidad, no en la resolución. Emocional, no necesitas sentirte estable para avanzar. El movimiento en sí mismo crea estabilidad. Maquiavelo advertía que quienes se detienen demasiado en las heridas invitan a que se repitan las heridas, porque la atención se convierte en apego. La frialdad redirige la atención de lo que te hizo daño a lo que te fortalece. Esta redirección se agrava con el tiempo. Tu mente se vuelve más tranquila, tus decisiones más claras, tu energía menos fragmentada. Comienzas a experimentar una extraña calma incluso en entornos hostiles, porque tu identidad ya no se negocia externamente. Esta calma inquieta a los demás. La calma en el caos se interpreta como superioridad, incluso cuando no se reivindica. Ninguna crea simetría. La simetría es poder. Quien siente menos urgencia controla el ritmo. Quien controla el ritmo, controla los resultados. La frialdad te otorga ritmo. Te mueves cuando estás listo, o hablas cuando es necesario, y actúas cuando la ventaja ya está establecida. Por eso la piedra perdura en las civilizaciones, mientras que la carne desaparece. No porque la piedra sea cruel, sino porque obedece a la física, no a la emoción. Cuando alineas tu psicología con este principio, los intentos del mundo por destrozarte pierden efectividad. La presión sigue presente, pero ya no penetra. Permaneces intacto, viendo cómo las fuerzas se agotan contra tu quietud, dándote cuenta demasiado tarde de que lo que intentaron romper nunca estuvo lo suficientemente expuesto como para fracturarse en el umbral final. La frialdad se transforma de una postura defensiva en una filosofía de gobierno, donde ya no te enfrentas al mundo, sino que lo dejas fluir a tu alrededor según leyes que obedeces en silencio. La advertencia de Maquiavelo se completa aquí, porque el peligro último nunca fue la destrucción, sino la distorsión, convertirse en algo reactivo, amargo o performativo en respuesta a la presión. Stone evita esto, permaneciendo el mismo en todas las circunstancias. Cuando internalizas esto, dejas de intentar demostrar tu fuerza y comienzas a encarnarla. Entiendes que el poder no anuncia, justifica, ni aboga, ni organiza. El mundo destroza a quienes buscan reconocimiento, porque el reconocimiento es una moneda emitida por sistemas inestables. La frialdad rechaza esa moneda y se autofinancia. Ya no mides tu valor mediante el aplauso, la validación o la reciprocidad emocional. Tus estándares se vuelven internos, tu brújula autocontenida. Aquí es donde la mayoría de la gente no puede seguir, porque requiere abandonar la teatralidad emocional que una vez te dio identidad. Sin reacción, sin actuación, sin explicación, te quedas solo con la esencia. Ese silencio es aterrador hasta que se vuelve liberador. En ese silencio, te das cuenta de cuánto de tu sufrimiento anterior fue innecesario. Cuántas veces te presentaste voluntario para batallas sin ningún beneficio estratégico. ¿Cuántas heridas te autoinfligiste por sobreexposición? Corrige esto al reducir el enfoque. Empiezas a elegir batallas con intención, conservando energía para los momentos importantes. Esta conservación se convierte en autoridad. La gente la percibe antes de comprenderla. Sienten tu moderación como gravedad, tu presencia como peso. No dominas las conversaciones, pero tus palabras perduran. No persigues la atención, pero la atención te rodea. Esta es la paradoja que Maquiavelo más respetaba. La influencia crece a medida que disminuye la necesidad.